Buenos días a todos, mis estimados alumnos de la sección S de la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad Central de Venezuela. En la sesión del día de hoy vamos a abordar el estudio del tema 16 del programa referido al tipo doloso omisivo. Bien, a título de introducción debo señalar que entre las estructuras típicas fundamentales ya estudiamos el tipo doloso omisivo, todo lo que tiene que ver con su estructura, las causas de exclusión, etc. En esta sesión vamos a analizar la segunda estructura típica fundamental, que es el tipo doloso omisivo, es decir, lo que se refiere a los delitos de omisión. Un ejemplo clásico del delito de omisión lo tenemos en el artículo 438 del Código Penal con la omisión de socorro. Bien, primero tenemos que definir qué es el tipo doloso omisivo. Este se define o se conceptualiza como aquella estructura típica en la cual se castiga la realización de una conducta distinta a la que ordena la ley. Ya veremos con más detalle más adelante en qué consiste esto. Un ejemplo muy claro, ya lo mencioné, la omisión de socorro, que es un delito previsto en el artículo 438 del Código Penal. A diferencia de los tipos dolosos activos, en el tipo doloso omisivo, la ley impone, ordena realizar una conducta. Y por tanto, la no realización de esa conducta, y concretamente la realización de una conducta distinta a esa orden, a ese mandato que impone la norma, se castiga penalmente. Por ejemplo, ese mencionado artículo 438 del Código Penal indica que toda persona que encuentre a otra en una situación de peligro debe socorrerla siempre y cuando ello no implique un peligro para su integridad y que además tenga la capacidad personal de socorrerla o ayudarla. Aquí el mensaje o la orden que da la ley es socorre, ayuda a una persona que se encuentra en una situación de peligro. Por tanto, lo que se castiga aquí es la realización de una conducta distinta a esa. Por ejemplo, una persona que ve a un niño que se está ahogando en una piscina y pudiendo salvarlo, y en vez de ello lo que hace es que se va al bar del club a tomarse una cerveza, por ejemplo. Eso es la realización de una conducta distinta a la que impone la ley, a la que ordena la norma, porque en este caso la ley ordena ayuda al niño que está en situación de peligro, socorre al niño. Bien, eso es en cuanto a su concepto. Estructura típica en la cual se castiga la realización de una conducta distinta a la que ordena la ley. En segundo lugar, como segundo punto de esta sesión, debemos hablar sobre la naturaleza de los tipos omisivos. Bien, los tipos omisivos constituyen normas preceptivas. ¿Qué quiere decir esto? Normas que imponen un deber, ordenan realizar una conducta. A diferencia de los tipos activos, por ejemplo, el delito de homicidio intencional previsto en el artículo 405, en los tipos omisivos se impone una norma. En los tipos activos se prohíbe realizar una conducta. Por ejemplo, en el homicidio intencional del 405 del Código Penal, la ley prohíbe matar a otro. Ahí el mensaje es no matarás. Se trata de una norma prohibitiva. Por eso, entonces, la infracción de esa prohibición, es decir, la realización de la conducta de matar a otro, se castiga penalmente. Se trata de un tipo activo. En los tipos omisivos todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en el tipo omisivo no hay una prohibición, sino lo que hay es una orden, un mandato. Por ejemplo, en la omisión de socorro. Ayuda al niño que se está ahogando. Ahí lo que se castiga es la realización de una conducta distinta a la que ordena ese mandato o esa orden que prevé la ley en los tipos omisivos. Se trata de normas preceptivas en los tipos omisivos. En los tipos activos se trata de normas prohibitivas. Establecen una prohibición. En los tipos preceptivos, que son los tipos omisivos, se ordena realizar una conducta, se impone un mandato. Bien,
Hay que señalar también que las omisiones son construcciones normativas, son creaciones del derecho. Las omisiones no existen, uno no las ve en la realidad. A diferencia de las conductas o las acciones. Las conductas o las acciones sí existen a nivel ontológico, en el plano ontológico. Las omisiones no. Las omisiones son creaciones normativas, son construcciones del derecho. Bien. Dicho esto, tenemos que pasar al tercer punto de esta sesión, que es el referido a la clasificación de los tipos omisivos. Los tipos omisivos se clasifican de dos formas. Tenemos en primer lugar las omisiones puras o propias, y en segundo lugar las omisiones impropias o comisión por omisión. Repito, la clasificación de los tipos omisivos es, en primer lugar, las omisiones propias o puras, y en segundo lugar, las omisiones impropias o comisión por omisión, delitos de comisión por omisión. Vamos con las omisiones propias o las omisiones puras. Las omisiones propias o las omisiones puras, la ley, en el contexto de estos delitos, no establece a nivel del tipo una calificación o una condición especial para el sujeto activo. ¿Qué quiere decir esto? Es un delito común, lo puede realizar cualquier persona. Un ejemplo de ello lo tenemos en el artículo 438 del Código Penal, que prevé el delito de omisión de socorro. Allí se trata de un tipo común, un delito común, una omisión pura, propia. ¿Por qué? Porque lo puede realizar cualquier persona. La ley no exige una cualidad o una condición especial en el sujeto activo. Por ejemplo, en el caso del señor que ve a un niño ahogándose en una piscina, en un club, y no lo socorra, en este caso la ley no exige una cualidad especial para este señor que ve al niño que se está ahogando. No exige que sea su papá o que sea el salvavidas. Puede ser cualquier persona. Cualquier persona puede incurrir en este delito de omisión de socorro. Basta que se den las circunstancias previstas en la ley. Es decir, que exista una situación de peligro, que la persona, sea quien sea, pueda socorrer a la víctima, a la persona que está en situación de peligro, tenga la capacidad personal de socorrerla, y en tercer lugar, que ese socorro no implique un peligro para la integridad de este sujeto, es decir, para el sujeto que tiene el deber de socorrer. En este caso, en el club, cualquier persona que observe al niño que se está ahogando tiene el deber de socorrerlo, sea quien sea, sea su papá, sea el salvavidas o sea otro invitado del club o cualquier otra persona que no tenga ningún tipo de relación o vínculo con esta víctima. Esas son las omisiones propias o las omisiones puras. Tenemos por su parte las omisiones impropias o delitos de comisión por omisión. En esta segunda categoría, la ley sí exige una condición o cualidad especial en el sujeto activo del delito. ¿Cuál es esa cualidad o condición en el sujeto activo del delito que exige la ley? Básicamente es lo que se denomina la posición de garante. ¿Qué quiere decir posición de garante? Se trata de un deber especial de protección hacia un determinado bien jurídico, concretamente hacia una determinada persona. Por ejemplo, ¿quiénes están en posición de garante? Los padres respecto a la integridad y la vida de sus hijos. Un ejemplo clásico de un delito de comisión por omisión u omisión impropia. El caso de la madre que deja morir de hambre a su hijo recién nacido. En este caso, la madre, al no suministrarle el alimento al niño recién nacido, y concretamente la leche materna, o de cualquier otro tipo, y el niño fallece, esta mujer estaría incurriendo no en una omisión pura o una omisión propia, estaría incurriendo en un delito de comisión por omisión u omisión impropia. Esta segunda categoría es más grave que los delitos de omisión pura. Y explicaremos cómo se da ese aumento en el nivel o en el grado del injusto. Bien. Ahora tenemos que analizar como otro punto, entonces, lo referido a la posición de garante, ya que vamos al ámbito de los delitos de comisión por omisión u omisión impropia que revisten una mayor complejidad. Ya dijimos, ¿qué es la posición de garante? La posición de garante es un deber especial de protección hacia un determinado bien jurídico, concretamente hacia una determinada persona. Ya coloqué el ejemplo, el deber que tienen los padres de velar por la vida y la integridad de sus hijos.
Una madre que deja morir de hambre a su hijo recién nacido incurre en un delito de comisión por omisión, es decir, de omisión impropia. ¿Qué pasa? Las omisiones impropias que implican esta posición de garante, el grado de injusto es mayor, la gravedad del delito es mayor. Y para ello la ley utiliza lo que se denomina una cláusula de equivalencia, una cláusula de equiparación. ¿Qué quiere decir esto? Estos delitos de comisión por omisión o omisión impropia son tan graves por esa infracción del deber de garante, de la posición de garante, de los deberes inherentes a la posición de garante, son tan graves estos delitos que la ley los equipara a un delito de acción. ¿Qué quiere decir esto? Es tan grave que una mujer deje morir de hambre a su hijo recién nacido, como si esta mujer, en vez de dejarlo morir de hambre, le diera un disparo en la frente al bebé. Es tan grave que una madre deje morir de hambre a su hijo recién nacido, como si le diera un disparo. Así de sencillo. Se da esa equiparación. En Venezuela tenemos una cláusula de equiparación en este sentido, en el artículo 219 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, concretamente el artículo 219. Leo: quien esté en situación de garante de un niño, niña o adolescente por virtud de la ley, de un contrato o de un riesgo por él creado, responde por el resultado correspondiente a un delito de comisión, es decir, a un delito de acción. Se da la equiparación. La omisión, en este caso, por esta posición de garante, cuyos deberes intrínsecos son infringidos por el sujeto activo del delito, se equiparan a un delito de acción. Repito, ¿qué quiere decir esto? Que es tan grave que una mujer deje morir de hambre a su hijo recién nacido, como si lo matase con un disparo en la frente. Es igual a los efectos de la ley penal venezolana. Ahora bien, dicho esto, de que hablamos sobre el concepto de posición de garante, tenemos que mencionar ahora las fuentes de la posición de garante. ¿De dónde nace la posición de garante? La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 219, nos indica claramente cuáles son esas fuentes. Básicamente son tres. Tenemos en primer lugar la ley, en segundo lugar el contrato y en tercer lugar el actuar precedente. Vamos con la primera fuente, la ley. En este caso, la posición de garante nace por expreso mandato de la norma jurídica. Por ejemplo, en el caso de los padres respecto a sus hijos. La principal, aquí en este caso, la fuente de la posición de garante es la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En segundo lugar, el contrato. El contrato también puede ser fuente de la posición de garante. Por ejemplo, es el caso de los salvavidas que trabajan en determinados establecimientos privados donde hay piscinas, o los salvavidas que están en playas. Estos sujetos, en virtud de un determinado contrato, asumen una posición de garante para todos los bañistas que estén allí en ese sitio, disfrutando ya sea de la piscina o de la playa en la cual se circunscriba el radio de acción o las competencias de este salvavidas. En este caso, la posición de garante nace de la ley, del contrato, perdón. Y en tercer lugar, tenemos como otra fuente de la posición de garante el actuar precedente. Algún sector de la doctrina lo denomina injerencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona, por una conducta determinada, crea un peligro para otra, la coloca en peligro, y luego no la socorre, no la ayuda, esa persona incurrirá en un delito de comisión por omisión. ¿Por qué? Porque la situación de peligro para la otra persona fue creada por este sujeto. Un ejemplo, un actuar precedente o una injerencia. Una persona que va en su vehículo en una autopista o en una calle y arrolla a otra persona. Bien, este sujeto, al haber arrollado a otro, automáticamente se coloca en posición de garante. ¿Qué quiere decir esto? Nace en él el deber de asistir a esa persona arrollada, que él la atropelló, y llevarla a un centro asistencial. Él mismo, con su conducta precedente, se colocó en posición de garante al haber creado ese riesgo para esa persona. No fue otro el que creó el riesgo, no, fue él al haberla arrollado. En consecuencia, si no socorre a esa víctima arrollada, sino que se va, la deja allí tirada en el pavimento, este sujeto incurre en un delito de comisión por omisión. Bien, hay que hacer una aclaratoria. La figura de la comisión por omisión en Venezuela, por mandato expreso de la ley, solo se aplica cuando
la víctima es niño, niña o adolescente. Es decir, para los delitos que se perpetran contra niños, niñas o adolescentes. Es decir, el artículo 219 de la LOPNA, que leí con anterioridad, solo se aplica en este supuesto, cuando la víctima es niño, niña o adolescente. No se aplica cuando la víctima es mayor de edad. Por ejemplo, si un sujeto arrolla a un niño y lo deja allí en el pavimento y sigue de largo, sin ayudarlo, este sujeto incurrirá entonces en un delito de comisión por omisión. ¿Cómo se califica jurídicamente? Si el niño fallece, producto de esa situación, se trata de un homicidio a título de comisión por omisión. A este sujeto se le castigará por el delito de homicidio, sea homicidio intencional o sea homicidio culposo, según el caso. Ahora bien, si la víctima arrollada no es un niño, sino que es una persona mayor de edad, la situación cambia, por cuanto la ley solo aplica esta figura de la comisión por omisión cuando la víctima es niño, niña, adolescentes. Entonces, ¿qué hacemos cuando la víctima es mayor de edad? Básicamente, se castigará por un delito de homicidio culposo, si la víctima fallece, en concurso con un delito de omisión de socorro. La gente se preguntará, y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Bueno, básicamente no podemos, por mandato expreso del principio de legalidad, nullum crimen, nulla pena, sine lege, construir por analogía una figura o aplicar por analogía una figura como la comisión por omisión que solo está destinada para los casos de víctimas, niños, niñas y adolescentes en los supuestos de víctimas mayores de edad. Esto se trata de una analogía en perjuicio del reo y eso es contrario al principio de legalidad de los delitos y las penas, del nullum crimen, nulla pena, sine lege. En consecuencia, esta figura del 219 de la LOPNA solo se aplica en los supuestos, como dije, de niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, a nivel de jurisprudencia, este tema ha sido tratado de forma interesante por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Recomiendo la lectura de la sentencia número 242 del 4 de mayo de 2015 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en el caso José Duvernay Duque Perdomo. En dicha sentencia se desarrolló todo lo referido al tipo de omisión. Se trató de un arrollamiento, una persona que en un vehículo arrolló a varias personas. Algunas eran mayor de edad, otras eran menor de edad, y en vez de asistirlas, las dejó tendidas en el pavimento. Algunas de estas personas, concretamente los niños, fallecieron producto de las contusiones y las lesiones sufridas. Aquí la sala desarrolló este tema de los delitos de omisión de una forma bastante interesante y por tanto recomiendo su lectura. Muchas gracias.